¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Disculpen la espera, pero Tarde. parece que el Centro 2 tiene esta modalidad de esperar que haya un número de personas determinado para empezar la clase. Así que el que llega temprano siempre tiene que esperar que al que no llegue en horario. Bueno, en todos los cursos y en casi todas las instituciones pasa lo mismo, que se demora el inicio de la clase por este tema, de que no todas las personas se conectan en punto. Bueno, la clase estaba programada para 6:30, pero bueno, espero un minuto más y ya empezamos. Buenas tardes. Porque, por respeto a los que llegaron a horario. Bueno, si hay algunas preguntas que ustedes tengan, las hacemos al final de la exposición para poder ordenar las ideas, ¿no? Bueno, hoy habíamos dicho que íbamos a hablar sobre el dolor. En la obra de Freud y también en la obra de Lacan. El dolor es una cuestión intrínseca del masoquismo. También es el motor por el cual un sujeto consulta a un analista. Y la clase anterior dijimos que hay un dolor evitable y un dolor que es inevitable. El dolor evitable está del lado de la neurosis, del lado del síntoma. El psicoanálisis se propone como, dice Lacan, un rodeo práctico para sentirse mejor, es decir, tratar de hacer algo con ese dolor evitable. Pero la vida lleva un dolor en sí misma, ese es el dolor inevitable, que Lacan llama dolor de existir o dolor de la existencia. El masoquismo primario tiene que ver con el dolor de existir, es un dolor inevitable que hace a la estructuración subjetiva. Es una marca, una cicatriz, un precio a pagar por el sujeto en su entrada al lenguaje. Por ser un ser que habla, un ser que habita el lenguaje, sufre una pérdida. Sin pérdida no hay inscripción del lenguaje posible. Esa marca de dolor la inflige la madre o el gran otro. Esa marca del masoquismo primario, una marca de pérdida, tiene que estar acompañada por el amor. Es decir, como si la madre dijera, mira, este dolor de irme, de ausentarme, de no estar pegada con vos, de tener dos cuerpos separados, de estar divididos entre cuerpo y lenguaje, esta marca, este dolor, es un dolor menor que evita un dolor mayor. El dolor de existir es uno de los nombres de lo real. Es imposible que no se produzca.
Hay dolores que no se eligen, ni consciente ni inconscientemente. Y no se curan, no están propuestos para curarse. Simplemente hay que aceptarlos. Y con eso tiene que ver el fin del análisis. Con aceptar aquello que no se puede cambiar, aquello que es así. Es un dolor irreductible y hasta yo diría necesario. La castración o peor, decía Lacan, ¿no? Es decir, el sujeto se constituye a partir de una pérdida y se barra, está el barramiento del sujeto a partir de la operación de separación. Si el sujeto no se separa del gran otro, ¿qué le queda? La psicosis. O sufre ese dolor de la separación o peor, o queda en posición de objeto. Es un dolor para evitar un dolor mayor. Ahora, distinto es el dolor producto del síntoma neurótico. El paciente acude y dice, mire, yo no sé por qué me pasa esto, pero no tiene lógica. Hay algo que le hace sentir que ese dolor se puede restar, que es un dolor de más, que está pagando un precio de más por existir. Es un dolor que se puede restar, pero no sabe cómo hacer. Entonces supone que hay otro que sabe cómo hacer, que es el analista o el psicólogo. Por eso consulta, pide una entrevista. Incluso puede llegar a tener un saber de por qué le pasa eso. Pero se da cuenta que lo que sabe no le alcanza para solucionarlo porque le sigue pasando. O sea, dice, yo sé, yo creo saber, pero debe haber algo más, porque con lo que sé no me alcanza porque sigo igual. Por ejemplo, yo sé que debería decirle que no a mi mamá. Yo sé que me debería separar, por ejemplo, pero no puedo. Además, ¿será eso la solución? Quizás no. Bueno, desconoce las causas de ese dolor. Tiene una idea, pero no le alcanza. Hay pacientes que culpan de ese dolor a otros. No se implican subjetivamente, pero igual consultan, ¿eh? Puede ser que consulten. Entonces, ¿qué hace el analista? Tiene que construir la demanda, el síntoma. Porque si no le tiene que decir, bueno, que vengan los otros, si los otros son los causantes de su padecer, que venga, o sea, no le decimos, pero la lógica sería, si usted sufre por culpa del otro, que venga, tiene que venir el otro, no usted. Entonces, el analista cuando no hay motivo de consulta, pero hay motivo de consulta, pero el sujeto no se implica en lo que le pasa, tiene que probar con las entrevistas preliminares a ver si puede instalar un análisis. Es decir, llegar a que el paciente se pregunte ¿por qué me pasa esto a mí? Que sería una de las formas de implicarse. También, hablando de la neurosis, hablamos del masoquismo moral. El masoquismo moral está dentro de las neurosis. Es decir, el sujeto sufre por un superyo tirano. En las neurosis obsesivas se ve más claramente este sentimiento de culpa y necesidad de castigo. ¿Por qué? Hay un superyo. En realidad, el superyo para Freud no es el mismo superyo que para Lacan. Freud divide el superyo en conciencia moral, ideal del yo
y autoobservación. Ahora, para Lacan, el superyo es el que ordena gozar, es un tirano. El superyo maltrata, es imperativo de goce. La voz del superyo es para obedecer, no para entender. Entonces el masoquismo moral está sustentado en este superyo, pero como lo describe Lacan, como lo describe Lacan como tirano. Porque si no, vamos a pensar que la conciencia moral es mejor que no esté, y no es así, porque la conciencia moral es la base de poder vivir en sociedad. Si uno no respeta las leyes, tiene que tener un policía al lado por persona. Las leyes se internalizan. No necesitas a alguien que te diga que no tenés que matar a tu vecino porque puso la música alta. No necesitas, porque tenés internalizada la regla, no matarás, ¿no? Entonces, la conciencia moral, que es una de las instancias del superyo, según Freud, nos permite vivir en sociedad. No es para desechar. Lo que critica Lacan es el superyo en el sentido de que es el que ordena gozar, el que maltrata, el que produce violencia hacia el sujeto. Un superyo déspota, tirano. Es la figura del padre de la horda, del padre idealizado, del padre imaginario. Lacan, digamos, esclareció más, porque Freud nos confunde cuando habla de superyo, conciencia moral, ideal del yo. A veces los usa como sinónimos y a veces Freud no dice siempre lo mismo respecto del superyo. En el problema económico del masoquismo habla del superyo, del masoquismo moral, por ejemplo. Claro, esa conciencia moral, si se deforma, si puede tomar características persecutorias. Pero el que mejor lo aclaró fue Lacan. El padre absoluto que castiga, o Dios, en Pegan a un niño, es la figura del superyo. En el fantasma, ¿se acuerdan que dijimos que el fantasma neurótico tiene una base masoquista? Porque el sujeto se identifica al objeto en el fantasma. El fantasma en la neurosis es perverso, pero el neurótico no es perverso, no es un perverso, su fantasma es perverso, porque tiene una base masoquista. El masoquismo como perversión no lo vamos a ver. Ya lo dijimos en la primera clase. Esta figura del Padre Absoluto, de Dios, está ligado al goce, al Padre que castiga y que maltrata. Bueno, en Freud vamos a seguir la ruta, digamos, de la noción de dolor en Freud. Él en el tomo 1,
En el proyecto de psicología para neurólogos, ya ahí Freud habla del dolor, pero no, dolor lo refiere tanto al dolor psíquico como al dolor físico. Y dice, para ambos casos utiliza el mismo término, dolor. El sistema de neuronas tiende a huir del dolor. El dolor es producto de una irrupción de estímulos internos o externos que sobrepasan un límite de tolerancia. Lo refiere a un exceso que amenaza la integridad. Es un afecto disruptivo, dice. Por otro lado, el dolor psíquico se incrementa cuando se vuelve a cargar la huella, el recuerdo del objeto perdido, cuando se vuelve a investir la representación del objeto ausente. Es decir, cuando se desea. La experiencia del deseo, cuando digamos, se inscribe el deseo, es cuando el objeto se perdió y la representación del objeto se carga libidinalmente porque se quiere obtener lo mismo. Imposible. El deseo siempre va a ser sinónimo de dolor, ¿saben por qué? Porque el objeto que perdió, el objeto de satisfacción, nunca lo va a volver a tener. O sea que desear es doloroso, desear ya es doloroso. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo que vamos a encontrar nunca va a ser tan extraordinario como lo que fantaseamos. Habíamos dicho que el masoquismo primario tenía que ver con la no coaptación del deseo al objeto. Eso es el masoquismo primario, esa huella de dolor. Pero que es estructural. Nadie nos puede curar del deseo. Hay gente que cree que no deseando se va a curar. Bueno, no deseando, bueno, estás muerto, porque si no deseas que sos una planta. ¿No es cierto? El deseo es trabajoso. El deseo es lo que le pone un límite al goce. ¿Vieron que en la adolescencia los chicos, muchos chicos se vuelven apáticos o medios melancólicos? Dicen, no, ¿para qué voy a estudiar si no sé cómo me va a ir? Y no, porque ¿para qué? ¿Por qué? Y se tienden en una cama a gozar de la nada, de la inercia, de estar tirado. Porque desear aprobar una materia, desear tener un título, desear pasar de año, es trabajoso. Y en el deseo no hay garantías. Yo voy a rendir un examen y no sé cómo me va a ir. No quieren apostar porque no quieren perder. ¿Eh? Pero están perdiendo todo entonces, por no querer perder, porque si me va mal en un examen puedo volver a darlo. Tampoco es la muerte de nadie. ¿Eh? No se bancan esa herida narcisista. Por eso eh, Juliá Kristeva en su libro Sol Negro va a decir que la melancolía es la contracara del narcisismo. Después vamos a hablar de la melancolía, porque nuestro curso es el masoquismo en la neurosis. Entonces, en un neurótico puede haber rasgos melancólicos. El melancólico es un abanderado del dolor de existir. ¿Y para qué vamos a hacer algo si nos vamos a morir? La vida no tiene ningún sentido. Sabernos seres finitos, o sea, sabernos seres mortales, va de la mano del dolor de existir. Y sí,
O sea, el psicoanálisis no nos va a curar de eso, no nos va a hacer inmortales, ¿no es cierto? Pero nos va a ayudar a aceptar la finitud, a no morirnos antes de tiempo, ¿no es cierto? A no estar muertos como el melancólico, que es puro goce, porque sostiene como bandera que nada tiene sentido porque total, todo termina mal, termina en la muerte. No, la vida no tiene sentido, pero el melancólico le da un sentido a la vida que es que no tiene sentido, en lugar de buscarle otro sentido. ¿Eh? Pero termina dándole un sentido, aunque no se dé cuenta. ¿Se entiende? Después vamos a volver sobre esto, porque esta desazón y este tinte melancólico a veces lo encontramos muchas veces en las neurosis y muchas veces en los adolescentes, donde pierden. Y cuando a mí me dicen los adolescentes la vida no tiene sentido, yo les digo que tienen razón. La vida no tiene ningún sentido. El sentido hay que dárselo uno. Cada uno le da un sentido. Pero tienen razón, la vida no tiene sentido. Cada ser humano le damos un sentido. Por ejemplo, nosotros le damos sentido siendo psicoanalistas, otro le dará sentido jugando al fútbol, para otro el sentido de la vida será formar una familia. Para el sujeto, la vida puede tener muchos sentidos, tener una familia, estudiar, viajar, en fin, volcarse a los goces tranquilos de la vida, los goces permitidos, no el goce melancólico de nada sirve para nada, ese goce podrido del síntoma. El análisis va a ayudar al sujeto a amigarse con goces amigos de la vida. Los goces amigos de la vida son estos que estábamos nombrando, ¿no? Hacer una juntada, ir a tomar algo, salir a caminar, estudiar, disfrutar de estudiar, de algún trabajo que me guste. A lo mejor eso va a ser el final del análisis, no sé, pero de estar adherido al goce podrido del síntoma, algo que le hace mal, tratar de que ese goce, que no sirve para nada, sino para arruinar la vida de un sujeto, se pueda transformar en otros goces. O sea, que la pulsión de vida, digamos, predomine sobre la pulsión de muerte. Ahora, el masoquismo primario tiene que ver con aceptar el dolor de existir, pero no casarse con el dolor de existir, como hace el melancólico, que se casa, le encanta. Entonces todas las tragedias y todas las pérdidas las abraza. Si muere alguien, no hace el duelo, se queda ahí pegado, llorando toda la vida. Si le va mal en una materia, ya eso es un golpe de knockout. No dice, me levanto porque esta no es la muerte de nadie. La vida continúa, ¿no? Dice, ¿no ves que la vida te saca? ¿No ves que la vida te hace sufrir? Y sí, la vida te hace sufrir, te saca y te da, pero el melancólico o el neurótico con rasgos melancólicos solo se queda adherido a una parte. Como dice el dicho, ve el vaso medio vacío y el análisis, el analista lo que tiene es que tratar de que no mire con un solo ojo, que el amor por el dolor ceda y le gane el amor por el disfrute, por otro tipo de goce. A ver si se lo permite. ¿Eh?
Bueno, dijimos que Freud, proyecto, y luego en el malestar en la cultura, Freud, bueno, saltamos unos cuantos años. Después vamos a ver en Inhibición, Síntoma y Angustia, que les di para leer la adenda, donde él hace la diferencia entre dolor, duelo y angustia. Pero en el malestar en la cultura, él dice que la felicidad es una utopía. La felicidad es una utopía. Y el sufrimiento es ineludible. Hay que aceptarlo. Y él ubica tres fuentes de dolor: el cuerpo propio, las catástrofes naturales y la relación con los otros. En estos tres puntos vamos a ver dolores inevitables y dolores evitables. Que el cuerpo se enferme y que haya enfermedad orgánica no siempre va a ser psicosomático, no siempre el sujeto se enferma por cuestiones psíquicas. También hay un cuerpo, un organismo que, bueno, eventualmente le suceden cosas. Las catástrofes naturales son un real que nadie, digamos, nadie puede frenar. Muchas veces no se pueden frenar. Y en la relación con el otro, como a veces yo le digo a los pacientes, no todos nos van a querer, no les vamos a gustar a todos. Eso es inevitable, es un dolor. Todos quisiéramos ser bárbaros y que todos nos quisieran, pero eso es una utopía, ¿no? Es imposible. Además, hay otra cosa. Hay sujetos, hay neuróticos que siempre están buscando la aprobación de los otros y el amor, que todos lo quieran. Y la verdad es que la gente está muy ocupada y no ocupamos tanto lugar en el otro. Ay, este no me llamó, el otro se olvidó. Vieron, a veces los pacientes traen estas quejas. Pero la verdad es que alguien tiene que poder tolerar no ocupar tanto lugar en el otro y que eso no quiere decir que no nos aprecien. Bueno, veremos caso por caso, pero a veces los neuróticos son muy demandantes. Piden, 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 le piden a los amigos, le piden, son pedigüeños. Y eso se trasluce a veces en, ay, mi amiga hace una semana que no me llama, no me querrá más, no le importo, o esos reclamos, ¿no? Que le hacen al otro. Hay otras personas que se bancan más, no leen todo como signo de desamor. A lo mejor el otro está enfermo, está internado, no sé, no tiene que ver conmigo que no me llame. Están con sus cosas, o en fin, pero lo lee, el neurótico lo lee siempre autorreferencial. No me quiere, no se acuerda de mí. En el problema económico del masoquismo, recuerdan que Freud habla, dijimos que el masoquismo primario tiene que ver con el dolor de existir, no se cura, el masoquismo primario no se cura, el secundario sí, que es el masoquismo moral, pero el primario no, el primario dice Freud en el problema económico del masoquismo que acompaña las distintas fases libidinales. Todo es cuestión de grados. Yo tengo un paciente que ahora está como en un estado, un paciente pequeño, que está en un estado como de terror, porque tiene miedo a los zombies, que los zombies se lo van a comer. Ahí ya como que el masoquismo primario se fue de cauce, la pulsión está desenfrenada. Pero el masoquismo primario acompaña las distintas fases
de la libido. En la fase oral, el fantasma, la angustia es de devoramiento. Pero depende del grado, puede ser un grado normal o no, o sintomático, como el caso del paciente que les cuento, ¿no? En la fase anal, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el componente del masoquismo primario se observa en la fantasía de ser golpeado por el padre, cuando vemos pegan a un niño? Y en la fase fálica, en el miedo o la angustia por la amenaza de castración, el miedo a que se lo corten, ¿no? O a perder una parte del cuerpo. Si este masoquismo primario erógeno que acompaña la fase de la libido se desborda, puede volverse patológico, pero en sí mismo es estructural. En inhibición, síntoma y angustia, Freud separa dolor, angustia y duelo y dice, el dolor es la genuina reacción frente a la pérdida del objeto. O sea, si alguien pierde un ser querido o pierde algo importante en su vida, lo normal es que sienta dolor. Es una reacción normal. La angustia lo es frente a la amenaza de la pérdida de un objeto o de un ser querido. La angustia es un afecto o un sentimiento frente a la amenaza de una pérdida. Alguien se angustia si siente que puede perder, no que perdió, sino que puede perder. Y el duelo es un trabajo que el aparato psíquico debe hacer bajo el examen de realidad que exige categóricamente separarse del objeto porque ya no existe más. La posibilidad de perder un ser querido entra en el campo del dolor de existir. La muerte entra en el campo del dolor de existir. Que el otro no esté pendiente de mí, que un amigo, que el marido, que la madre no esté pendiente de mí todo el tiempo, entra dentro del campo del dolor de existir. El niño que está jugando al Fordá, la madre se fue a trabajar y empieza a decir mamá, o acá está y se fue, empieza a jugar con el carretel, de un objeto que aparece y desaparece que puede representar a la madre o a él mismo. Esa desaparición, esa pérdida momentánea de la madre, entra dentro del dolor de existir, porque la madre tiene que ir a trabajar, no puede estar todo el día con el bebé. La vida es así. El dolor de existir forma parte de la vida, como es. La transitoriedad. Somos seres finitos, un día nos vamos a morir. Somos el único ser que tiene conciencia de la muerte. Pertenece esa conciencia al dolor de existir.
No sé, quizás viviríamos más felices si, como los animales que no saben que se van a morir. Pero hay un artículo de Freud que yo les recomiendo, que se llama La transitoriedad. En Amor tú estás así, en López Ballesteros, pero la transitoriedad es un diálogo entre él y el poeta Rilke, aparentemente, aunque no lo nombre. Es un contrapunto donde uno de los personajes dice que nada tiene sentido porque la flor no la puedo ver como bella porque sé que se va a secar. ¿No? Un tinte melancólico, como yo les decía antes. Y así nombra algunas, no me lo acuerdo bien el artículo, pero ese ejemplo basta para lo que quiero señalar. Freud le dice, mire, todo lo contrario, si existiéramos para siempre, si la flor existiera para siempre, no gozaríamos de su belleza. Lo que nos hace disfrutar es lo efímero, lo que sabemos que se va a terminar. Porque sabemos que se termina, es que disfrutamos. ¿Mm? Pero bueno, el duelo no elaborado, la melancolía, el masoquismo moral, son todos terrenos dentro de la neurosis de un sufrir de más que el psicoanálisis puede ayudar a aliviar, a restar ese dolor de más. Ahora, ojo, hay que ver si el paciente está dispuesto a alargar el síntoma. ¿Por qué? Porque si largamos el síntoma, nos quedamos de frente como desnudos frente al dolor de existir. Nos quedamos frente a los dolores incurables. Los hijos crecen, se van a vivir solos, la casa queda medio vacía, vamos perdiendo a los amigos, porque ya cuando uno va creciendo es así, porque se mueren, porque se van a vivir a otro lado, en fin. Y la juventud, por ejemplo, es un duelo que hay que hacer, ¿no? Bueno, a ver, ya les comenté lo de Super Yo. ¿Cómo hace el analista, cómo se las ingenia el analista para restar este dolor de más? A través de la palabra. Es decir, que lo simbólico se liga al sufrimiento y lo aplaca, lo va diluyendo. Si es que el paciente acompaña, ¿no? Si está dispuesto a ceder sus síntomas. En el tratamiento con niños y adolescentes, hay padres que confunden el dolor de existir, o sea, el dolor evitable del inevitable. Entonces le quieren evitar todo tipo de dolor. ¿Vieron que los quieren criar entre algodones?
Y eso ustedes saben lo nocivo que es. O sea, por narcisismo no ven la parte que le toca al hijo, entonces le creen todo lo que le dicen. Yo le pegué porque el otro empezó, porque me pegó, no terminé la tarea porque la maestra copia rápido. Entonces son esos padres que se pelean con los maestros, se pelean con los niños, con los padres de los compañeritos del colegio, y no lo apañan, para decirlo en términos como lo diría una abuela, ¿no? No lo apañes, no le digas todo que sí, no le digas pobrecito, vos no tenés nada que ver con... ¿Eh? Entonces, digamos, siempre hay que escuchar las dos campanas, ¿no? Los chicos van a ver la vida o van a decir lo que les conviene o van a decir algo para defenderse y evitar alguna penitencia. Ahora, mi clínica a mí me ha enseñado que cuando los niños son así, que todo el mal viene de afuera, o sea, toda la culpa, digamos, la tiene el otro, me ha pasado que en reuniones con los padres hacen exactamente lo mismo. Entonces, siempre trabajar con los padres este tema también, porque son modalidades, son lógicas que se van instalando donde yo no tengo nada que ver con lo que me pasa. Bueno, puede ser alguna vez, por supuesto. Bueno, un profesor nos decía, miren, no todo es no todo es, todo el dolor, no todo lo que nos pasa es porque lo provocamos. O sea, no somos, o sea, no es todo masoquismo, hay que poder diferenciar. Y me decía, cuando vos vas a la cancha y tu equipo pierde, el equipo contrario te gasta y te dice de todo. ¿Eso es masoquista? No. Eso es que vos vas a la cancha y pasan esas cosas. ¿Se entiende lo que digo? No todos los dolores que nos vienen son que nosotros los provocamos. Yo quiero que esto quede claro, porque si no, todo es más. Y con los amigos también decimos, ay, pero vos qué hiciste, ay, pero vos sos masoquista. Bueno, en chiste lo podemos decir, pero a nivel clínico tenemos que tener cuidado de no poner todo en el mismo saco. Espero que este es el objetivo del curso, que quede claro eso. ¿Cuándo es dolor de existir? ¿Cuándo es dolor neurótico? ¿A qué llamamos masoquismo primario? ¿A qué llamamos masoquismo moral? ¿Cuándo decir que este rasgo tiene que ver con una posición masoquista? ¿Cuándo el sujeto no tiene nada que ver y eso se le vino y no lo puede evitar porque tiene que ver con las cosas que pasan con el otro? Por ejemplo, el ejemplo de la cancha, ¿no? Que uno va a la cancha, el equipo pierde y se come una gastada, como dicen los chicos, ¿no? Eso tiene que ver con el dolor que viene del otro. ¿Vieron que Freud decía que había tres fuentes de dolor? Las catástrofes naturales, el cuerpo propio y la relación con el otro. ¿Mm? Ahí se ve clarito. Bueno, el dolor de existir, en el seminario 5, yo les di una clase que no sé si pudieron leer. La página, es la clase del 5 de marzo del 58. Y acá dice,
que el dolor de existir tiene que ver con el efecto de estar dividido como sujeto, de estar representado por un significante, es decir, estar representado en otra parte. O sea que el sujeto para Lacan no puede decir soy malo o soy, porque el ser está perdido. O sea, lo puede decir, pero si se lo cree está loco, como decir soy Napoleón, ¿no? Uno lo dice porque lo imaginario existe. Yo digo, yo soy Graciela Corrao o yo soy psicoanalista. Lo digo, pero no me lo creo. O sea, dudo a veces, no de que soy Graciela Corrao, pero de decir soy psicoanalista, sí, porque uno no es. Psicoanalista es una escucha, una función en un momento determinado. Cuando estoy con un paciente, si tengo suerte, que me reconozcan en el lugar que me coloquen en el lugar de sujeto supuesto saber, y bueno, y que la interpretación tenga efecto. Pero uno lo dice, el tema es no creérselo demasiado, por lo menos. Entonces, el dolor de existir tiene que ver con con que el sujeto es sujeto dividido. El sujeto tiene con su propia existencia esa relación última que llamamos masoquismo, aquello por cuyo través el sujeto aprehende el dolor de existir. En el seminario 6, en la página 107, Lacan va a hablar del sueño del padre muerto. Un paciente de Freud le cuenta un sueño. Y lo único que sabemos de este paciente es que su padre había sufrido una larga enfermedad y que finalmente había fallecido. Luego que fallece, el paciente de Freud sueña que su padre estaba vivo, que su padre estaba hablando, todo normal, pero que no sabía que estaba muerto. Uno diría, ¿quién? ¿El padre o el paciente no sabía que estaba muerto? Ninguno de los dos, ¿no? Porque, y Lacan lo va a explicar, Freud también. El paciente había deseado que su padre muriera para que no sufriera más, pero ese deseo de muerte del padre estaba reprimido porque era horroroso, sentía culpa siquiera de desearle la muerte al padre, aunque estuviera en una enfermedad terminal. Y seguramente el papá también habría deseado morir, porque ya no tendría deseo de vivir, que es lo mismo. El deseo es lo que sostiene a un sujeto con vida. Pero cuando hay tanto sufrimiento físico, el deseo de vivir se extingue. Aparentemente es lo que dice Freud, ¿no? Que puede ser que el deseo de vivir se extinga, se apague, cuando hay un sufrimiento físico muy fuerte. El padre aparece en el sueño como que era en vida, y el sujeto, tomado por el dolor del duelo, sueña con el padre muerto, pero que él no sabía que estaba muerto según su anhelo. Lo que no quería saber es que había anhelado que muriera para que no sufriera más. Pero Lacan va a decir que el dolor de existir tiene que ver ¿con qué? Con que una vez muerto el padre, el próximo era él, el paciente. Porque cuando el padre está vivo, ocupa ese lugar de padre todopoderoso que protege al hijo de la muerte. Es una fantasía infantil, pero una fantasía. Entre la muerte y el paciente estaba el padre. Cuando el padre muere, ¿quién queda en primera fila después para morir? El hijo. Y ahí se presentifica el dolor de existir, dice Lacan. O sea, que el padre es un escudo ante el amo absoluto, la muerte. La muerte es el amo absoluto.
porque contra ella la batalla está perdida. Todos sabemos que moriremos. O sea que gana la muerte. ¿Qué interpone una persona, un sujeto ante la muerte? El deseo. El deseo es el motor de la vida. El deseo y el psicoanálisis es un antídoto, es una vacuna, podemos decir, ante el dolor de existir, ante la muerte, ante la desazón melancólica. El psicoanálisis es un antidepresivo, en ese sentido, podríamos decir. Bueno, luego va a relacionar el momento primero del duelo con la psicosis, Lacan. ¿Por qué? ¿Nunca les pasó perder un ser querido y en los primeros días o los primeros meses del duelo creer que uno lo ve por la calle o encontrar a alguien parecido en un colectivo, tener una sensación, una confusión, creer ver a alguien parecido o una voz? Digo alguien muy importante, ¿no? Bueno, eso es una alucinación normal en un proceso de duelo. Por eso Lacan emparenta el duelo normal con la psicosis. Pero dice, es al revés. En la psicosis, lo forcluido en lo simbólico retorna en lo real. Y en el duelo normal es al revés. Hay una forclusión en lo real. En lo simbólico no hay palabras para restituir el objeto perdido. O sea, lo simbólico no alcanza para restituir. No hay palabras. ¿Vieron que uno dice, siento un dolor tan grande que no hay consuelo, no hay palabra que sane ese dolor? Entonces, en la pérdida real de un ser querido, se proyecta el significante de la falta en el otro, o sea, un agujero. En lo simbólico se produce un agujero, ninguna palabra nos consuela, no hay palabras. No hay palabras que nombre esa falta en lo real. Por este hecho, dice Lacan, al igual que en la psicosis, en su lugar vienen a pulular todas las imágenes que conciernen a los fenómenos de duelo. Por eso el duelo está emparentado con la psicosis. Y da el ejemplo de Hamlet. ¿Qué le pasó a Hamlet? El padre muere, bueno, lo asesinan, y no hay duelo. Inmediatamente la madre se casa con el tío, con el hermano del padre de Hamlet, y Hamlet tiene obturado el proceso de duelo. No puede tramitar el duelo, la muerte del padre. ¿Y qué pasa? Se le aparece en un fantasma. O sea, le retorna de lo real lo forcluido. Hay una forclusión en lo real y le aparece una imagen. Está bien, ustedes me dirán, es literatura, pero nos sirve como ejemplo de que en el proceso del duelo a veces vemos a alguien que nos parece que es el muerto, porque se parece por el color del pelo, en fin, por distintas cosas, y nos pareció verlo. Y bueno, inmediatamente como no somos psicóticos, nos damos cuenta que no es. Bueno, habíamos hablado del melancólico. El melancólico se ata al dolor en un duelo no elaborado.
se hunde en el abismo de la tristeza, del dolor inconmensurable. Entonces, Julia Kristeva, en este libro que les recomiendo, Sol Negro, que habla de la melancolía, depresión y melancolía, nos dice de dónde viene este sol negro, ¿no? O sea, esta desazón, esta depresión. Porque ella dice, cualquier cosa, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, un fracaso sentimental, una enfermedad, cualquier cosa que tenga que ver con lo real, dispara ese dolor al que se aferra. No puede sortear esos reales que la vida nos presenta, porque a todos nos ha pasado. Quien más, quien menos, le llega esta marca de la castración, de haber perdido un trabajo, de haber algún proyecto que se cae. Pero no todos lo resolvemos de la misma manera, ¿no? Entonces dice que estas pérdidas disparan el desencanto. Ya está desencantado de la vida, ya nada sirve para nada. Y aparece como un muerto en vida, ¿no? Que hacen que la vida no tenga más sentido. Entonces dice que la depresión, la melancolía, es la cara oculta del narcisismo. Como esto no, ¿por qué me pasó esto a mí? Y bueno, ¿y por qué no? Le digo, ¿no? ¿Por qué no le puede pasar? Le puede pasar, el tema es cómo lo encara, ¿no? Entonces, para ir concluyendo y dando lugar a los comentarios o preguntas. En el tomo 2, por ejemplo, de Amor-Rortu, ¿no? En la página 309, Freud dice, bueno, ¿para qué sirve el psicoanálisis? El análisis no promete la felicidad, sino el pasaje del padecimiento neurótico a la infelicidad común, porque la felicidad es una utopía. Los pacientes vienen buscando la felicidad, pero la felicidad no existe y el análisis no se lo puede dar. El psicoanálisis, dice Freud, es una terapéutica que ayuda a mudar la miseria histérica en infortunio ordinario. Dicho de otra manera, como se los dije yo, cambiar la miseria neurótica en infelicidad común. Porque todos más o menos estamos atravesados por la castración, o sea, por la falta. Bueno, muy bien. Los escucho, las escucho. Preguntas, comentarios. Hola, yo no te entendí muy bien lo de dónde ubicaba la conciencia moral, porque vos decías que Freud confundía y yo en realidad la entendía como super yo. Ahora me parece que vos la diferencias, va, vos o Lacan la diferencian del super yo. No entendí muy bien dónde ubicarla. Mira, Freud la ubica dentro del superyo, Mm. o sea, ubica conciencia moral ideal del yo y autoobservación, como tres instancias.
En verdad, para Freud, el superyo es una de las instancias de la segunda tópica, yo, ello y superyo. Y el superyo es la internalización del complejo de Edipo, o sea, de las normas, de las prohibiciones, de las leyes, de las reglas. Diga, eso es la definición clásica. Pero para Lacan el superyo es tiránico y ordena gozar. Es una instancia déspota, una distancia que enferma, que tiene que ver con el goce del otro, con el goce en el sufrimiento, con la necesidad de castigo, con el sentimiento inconsciente de culpa. Lo deja, lo circunscribe Lacan a esa definición. El ideal del yo es necesario, pero la idealización del ideal puede hacer que alguien se sienta una hormiga que se sienta poco, porque si el ideal del yo está muy alejado del yo ideal y no hay un equilibrio, lo aplasta el ideal del yo porque está idealizado, no porque el ideal del yo sea malo o haya que eliminarlo, no, uno tiene que tener ideales, lógico. Si el yo, si el yo está muy cerca del ideal, tenemos la megalomanía, el que se cree fantástico, ¿no? Esas personas infatuadas. Por eso Lacan dice que está tan loco el rey, eh, el rey que aquel que se cree rey, o aquel que dice que es rey. Bueno, cuando nosotros decimos típicamente, ¿no? Yo soy Napoleón. Si el ideal está muy cerca del yo, la megalomanía. Si está muy lejos, podemos tener el masoquismo moral. Yo no sirvo o la melancolía. Yo no sirvo para nada, soy un desastre, el peor de todos. Por eso el ideal tiene que estar en equilibrio, el ideal del yo con el yo ideal. ¿Algún otro comentario les sirvió las clases? ¿Le pareció esclarecedor? En fin, ordenador de ideas, bueno, como ordenar un poquito algunas ideas que uno trae de la facultad o de haber leído. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, hola Graciela, ¿qué tal? Ingresé tarde en el Zoom porque tuve un inconveniente y lamentablemente me perdí el tema que me encantaba.
estuve la vez pasada y te escuché, me pareció fantástico. Así que no puedo hacer ninguna intervención. Cecilia, gracias. Te queda la clase grabada y la podés pedir. La puedo pedir, pues sí, las van subiendo, me parece, ¿no? Las van subiendo. Sí, te agradezco. Sí, pueden pedirlas y Cintia, que nos está apoyando en la parte técnica. No sé, Cintia, ¿dónde tienen que pedir la clase? Eso me... Si es un seminario breve, viste, no lo suben. No, No si es un sé, seminario breve, no lo subimos, perdón, acá les habla Cintia, pero si es otro tipo de actividad, sí, lo hacemos a través de nuestra página de YouTube y si ustedes la desean ver antes de que la suban, porque tenemos un tiempo de retraso en subirlas, me pueden escribir, ahora yo les voy a dejar en el chat la dirección tanto de correo electrónico como el teléfono de Secretaría Académica. Claro, porque ustedes al anotarse en el curso tienen el derecho de pedir las clases. Bueno, Bárbara, muchas gracias. Así que lo podés escuchar tranquila y bueno, cualquier cosa me escriben a mi mail, que es gracielacorrao@hotmail.com. Bueno, gracias. Hay dos comentarios en el chat. Ah, de Secretaría Académica nos deja el teléfono. Un tema muy difícil, pero muy esclarecedor. Y muy Sí, bueno el seminario. muchas gracias. Sí, no me iba a leer las alabanzas, no las iba a leer. Pero gracias. Sí, bueno, sí, es un tema difícil. Yo les recomiendo que relean El problema económico del masoquismo. Ahora ya habiendo tenido las clases, que lo relean, porque son textos que hay que volver a leer. Cada vez uno le encuentra cosas diferentes. El problema con Freud es que no dice siempre lo mismo. Por ejemplo, de qué es el superyo. Primero, no lo define. O sea, en la segunda tópica, cuando habla de yo, ello y superyo, bueno, pueden ir a leer ahí. Ahí dice, bueno, es el heredero del complejo de Edipo. Pero bueno, después Lacan le da otras vueltas, ¿eh? ¿Qué quiere decir? La prohibición del incesto. El superyo carga con una prohibición. O con todos los, no, esto no. Hay superyo que son muy tiránicos y otros que te dicen, esto no, pero esto sí lo puedes hacer. O sea, dar una posibilidad, dar una chance. No todo, no. Eso es en las charlas con padres, siempre lo digo, ¿no? Usted le dijo que no, pero le dio una explicación o el niño piensa que es un capricho suyo. Muchas veces los padres son caprichos, o sea, no porque vos te das cuenta, dicen no porque no es un capricho. Ahí es donde se vuelve tiránico. En cambio, si miren, no, porque hace un frío bárbaro, estás con tos, no vas a ir a jugar al fútbol. Pero la semana que, no te preocupes, la semana que viene vas. El chico se queda más tranquilo. No, 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 y solamente esa cosa así prohibitiva, autoritaria, no autoridad, no la autoridad que debe tener un país, sino el autoritarismo. Se transmite como super yo, como un super yo feroz. Patricia, ¿querías decir algo? ¿Se fue? Había El alguien que... super, perdón, el super yo saca la fuerza. ¿De dónde saca la fuerza?
para expresarse Y del ello, del ello, de las emociones. digamos, el ello es la primera instancia, que luego se va a separar en yo y en super yo. Pero la raíz es pulsional. Porque el masoquismo se puede tomar como la vuelta sobre sí mismo, ¿no? ¿O no? Porque cuando vos hablabas de los padres, que le dicen que no como caprichosamente o como Pero demasiado... el masoquismo secundario, que está Ah, dividido en femenino y en masoquismo moral. El femenino es una posición pasiva, puede ser varón o mujer, no es una cuestión de sexo, es una cuestión de posición. ujú. Sí, Sí, claro, eso lo hablaste la vez pasada. Eso lo hablaste la vez pasada. claro, un Sí. niño está en inferioridad de condiciones con un adulto. Y el super yo Ujú, se viene gestando desde antes de que sea adulto, desde antes de la adolescencia. El niño está en ujú. inferioridad de condiciones, no le queda otra que el sometimiento. Pero para que el masoquismo secundario no se produzca, el niño tiene que salir de la posición de objeto a devenir sujeto, de la pasividad a la actividad, Ujú. del goce al deseo. Lo Esas que no es tres, poco. claro, es lo que le va a costar que a los muchos se tengan que analizar, porque quedan en posición de objeto o de goce. Es un camino que tiene que hacer la libido, bueno, la pulsión, la posición subjetiva de cada quien, porque el niño nace como objeto. Si no es falo de la madre, no puede sobrevivir. Luego, pero No, bueno, pero el adulto le tiene que facilitar verlo, percibirlo como sujeto al bebé, no como una cosa, como un objeto. claro, por supuesto. No decir, tiene Eh, hambre, bueno, pará, o sea, a ver, deja un poco, a ver, en lo que puede un bebé se exprese, o sea, por ahí tiene frío. Esa cosa sí, que tapona, ¿no? que enchufa, que aplasta el discurso del otro, tiene que haber una ansia, un intervalo para devenir sujeto. ujú, No la llevo una adolescente. No, yo no tengo tiempo. Si no trabajamos, no entra plata a la casa, así que no va a ningún lado. Bueno, ¿y el deseo del sujeto dónde está ahí? Puro goce. Porque vos le preguntás, bueno, a ver cómo hacemos. ¿Le das lugar para que cumpla algún deseo? ujú. El No, hijo como instrumento. pero eso se ve mucho más seguido de lo que uno cree. Sí, 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 totalmente. Lo que pasa el tema de la clínica con niños, adolescentes, es, es mucho más compleja Bueno, porque... pero el neurótico obsesivo que le pregunta a la mujer, también los pacientes Ajá, adultos, ¿para qué te compraste otro par de zapatos si ya tenés, si no lo necesitas? Si el deseo no tiene lógica, no tiene que ver con la necesidad. no. El Ujú, neurótico obsesivo le va por el lado de la necesidad, claro. aplasta el deseo. Ujú, Me lo compré porque se me cantó, porque me gusta. El deseo no tiene lógica, no tiene coherencia. Podés tener 3, 4 pares de zapatos. No sé si es lógico o no, quizás con uno estaría suficiente, no sé, pero ya Lacan dijo que el deseo es errático, es loco, es paradójico, es contradictorio, es ambiguo, es paradójico.
Y no tiene nada que ver con la necesidad. Ujú. Si no, no existiría la bulimia, la anorexia, porque Es todos fiel a su comemos. causa. ¿Cómo? El deseo, que el deseo es fiel a su causa, ¿no? Porque nace de ir a buscar algo a un lugar donde nunca hubo nada. Entonces es fiel a su Por eso se causa. relanza, por eso no es Claro. 4 cosas o 5 cosas, porque se relanza, porque no era eso, no Ujú. era eso. Por eso uno se compra algo lindo y lo calma un rato, pero después ya el deseo se relanza, porque no era eso. Ujú. Esto pasa más, más del lado de lo femenino, ¿no? Está más expuesto a esa situación que no masculino. Claro, Eh, hay una tendencia, pero es lo femenino que hay en el hombre o lo en el masculino hombre. que hay en la mujer. Mm. Sí, Hay ahí hombres, estaríamos, bueno. hay hombres histéricos y hay mujeres Claro. obsesivas. Ujú. Es verdad, sí. Sí. Ujú. Bueno, estamos llegando al final. Yo les agradezco el acompañamiento porque sin ustedes no hay curso, o sea, así que ustedes son parte fundamental de la escucha y del desarrollo de los temas, de los seminarios, de los cursos de Centro 2. Así que bueno, les agradezco a Cintia el apoyo técnico, la paciencia y a ustedes la presencia y la escucha. Nos Está vemos buenísimo. en otra oportunidad, cuando ustedes quieran. Gracias. Gracias, Graciela. Gracias a ustedes. Muy bueno. Hasta otro día. Adiós. Hasta luego. Chao, buenas noches, gracias. Buenas noches. Chao.